No sé a ustedes, pero a mí esto sí me parece tema. No las bufonadas que vimos el día de hoy en la marranera de López, que qué grotesco y patético show del tipejo ese. Pero bueno, esto es muy interesante. El día de hoy la Agencia Europea del Medicamento vuelve a pronunciarse sobre la vacuna de AstraZeneca. Recordarán ustedes que estuvo detenida la vacunación con esta vacuna de Astra durante algunos días, en los que se investigaba qué relación podría haber entre coágulos que se habían presentado en algunas, y aquí varía la información, algunos dicen 40, 60, 70, vamos, algunas decenas de personas que se habían vacunado con ella y que de repente empezaron a presentar estos problemas. Después salió la propia Unión Europea, más bien la Agencia Europea del Medicamento, a decir que pues no podrían afirmarlo, entonces pues que siguiera aplicándose. Y acá, a pesar de que dijo eso, ya hubo mucha gente, y lo preguntaban en las calles, que le tenía cierto recelo a esta vacuna. Esta vacuna, les recuerdo, es la vacuna para la que puso el billete la Fundación Slim, la de Oxford, la que se está aplicando en México. Es la vacuna que se está aplicando y que se va por la que más ha apostado México, porque es para la que más ha invertido dinero y la que va a haber más en México, la de AstraZeneca. Bueno, resulta que de estas decenas de casos que hubo, solamente me refiero a los casos de la Unión Europea, porque ha habido en otros países de Asia también algunos casos. Y solamente me refiero a los países que pertenecen a la Unión Europea, porque también ha habido casos en Reino Unido, pero pues ya no pertenece a la Unión, entonces, y en otros países de Europa que no pertenecen a la Unión. Entonces, de estas decenas de casos, desgraciadamente han fallecido 22 personas, hasta donde se sabe. 22 personas. Y curioso, son mujeres. Y curioso, son mujeres menores de 60 años. Bueno, pues el día de ayer la cosa se puso más tensa, porque la Agencia Europea del Medicamento hizo un pronunciamiento. Uno de sus portavoces habló con un medio italiano, y en este medio italiano dijo lo que ustedes están viendo aquí. Ahorita les voy a mostrar cómo está tratando la información Europa, específicamente España, y qué es lo que ha decidido hacer España. La Agencia Europea del Medicamento considera como una explicación plausible sobre la aparición de trombos a la generación de una respuesta inmune tras la aplicación de la vacuna. Esto es lo que dice la Agencia Europea del Medicamento. Pero bueno, antes de continuar, a mí me queda perfectamente claro que esto va mucho más allá de lo que nos dejan ver. Aquí detrás de esto hay una lucha política, empresarial, hasta de negocios. De eso se trata. Porque, a ver, en el momento en el que se hablaba de esas 40, 60, 70 personas que habían tenido estos problemas con la vacuna, hace unas 2 semanas más o menos, que fue eso, se habían aplicado en Europa, en todos los países de la Unión Europea, entre 9 y 10 millones de vacunas. Entonces, si consideramos 9 y 10 millones de vacunas y que haya 70 casos, es más fácil que te saques la lotería. O sea, hay más probabilidad de que te saques la lotería a que por desgracia te vaya a tocar esto. Además, pues todavía no se investiga, porque pudiera haber una relación, incluso lo mencionan, con los anticonceptivos. No lo sé. El caso es que esto de por sí ya provocó efectos. Ya hay efectos, porque salen a la calle a preguntarle a la gente, y eso lo hace la televisión a partir de que todo esto empezó a mencionarse, y fíjense que la gente dice que le tiene cierto recelo. ¿Con qué vacuna preferirías no vacunarte? AstraZeneca. La favorita Pfizer. No sé por qué. Janssen también dice, ¿no? AstraZeneca. Pues ahora con esto la cosa se pone peor, porque ya empezaron a tomar, ahora de acuerdo a cada país, pese a lo que dice la propia Agencia Europea del Medicamento, que acá dice en esta nota de Aristegui,
Fíjense, esperamos que este anuncio tenga un impacto directo e inmediato, no solo en nuestros planes nacionales de vacunación, sino también en la confianza de nuestros ciudadanos en las vacunas contra el COVID. La armonización a nivel de Unión Europea será esencial para detener la difusión de la información errónea. O sea, primero sueltan la bomba y después dicen, pero pues no se preocupen, la vacuna es muy segura, pero ya está empezando a tener ciertos efectos. ¿Qué es lo que ha hecho España? Bueno, el Consejo Interterritorial aprueba vacunar con AstraZeneca a los mayores entre 60 y 65 años. Todo esto a partir de lo que se dijo. ¿Por qué? Porque pues las afectaciones están siendo en mujeres menores de 60 años. Tras un día frenético de sucesivas reuniones por las dudas sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, el Consejo Interterritorial de Salud resolvió este miércoles suspender la vacunación con la fórmula anglo-sueca a los menores de 60 años. La decisión fue tomada después de que la Agencia Europea del Medicamento reconociera formalmente en una rueda de prensa a primera hora de la tarde que existe una relación entre la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y los casos de coágulos sanguíneos inusuales. Según el análisis del Comité de Seguridad de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, los casos de trombo identificados se han presentado mayoritariamente en mujeres de menos de 60 años de edad en las 2 semanas posteriores a la administración de la primera dosis de la vacuna, dado que la experiencia con la segunda dosis todavía es muy escasa. Ante estas conclusiones, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, propuso en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud limitar su uso a las personas entre 60 y 65 años, 3 millones de españoles. Aunque no descartó ampliarla hasta los 70 años, siempre que lo apruebe primero la ponencia de vacunas. La decisión, según pudo saber ABC, no fue respaldada por todas las comunidades, entre ellas Madrid. Hasta ahora, la vacuna de AstraZeneca se administraba en España a personas menores de 65 años. Desde la llegada de la primera dosis el pasado mes de febrero, más de 2.1 millones de personas ya han recibido la primera inyección de este suero, mientras que 97 tienen la pauta completa. La mayoría son profesores, policías y trabajadores de servicios esenciales, además de personas mayores entre 56 y 65 años. En su análisis, el Comité de Seguridad de la EMA concluye que los coágulos de sangre inusuales deben considerarse como efectos secundarios muy raros de la vacuna de AstraZeneca y recomienda que se incluyan en el prospecto del medicamento. Pese a ello, mantiene una recomendación de que se siga utilizando para combatir la pandemia de manera genérica, es decir, sin mencionar ninguna restricción para edades o sexo de las personas a las que se les administra. Los ministros europeos de Sanidad celebraron después una reunión virtual de más de 4 horas en la que intentaron ponerse de acuerdo para utilizar esta vacuna anglo-sueca que está en medio de un debate compulsivo en todas direcciones que ayuda poco a los ciudadanos. A última hora de este miércoles, Bélgica anunció que administraría este suero a mayores de 55 años, mientras que las autoridades sanitarias italianas decidieron limitarlo a mayores de 60 años. Pese al vínculo entre la vacuna y los casos muy raros de trombos, Emma Cook, directora ejecutiva de la EMA, sostuvo en una rueda de prensa que la PRAC ha confirmado que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención en general del COVID-19 superan los riesgos de efectos secundarios y recomienda que los ciudadanos que vayan a recibir esta vacuna sean conscientes de estos riesgos y estén atentos a posibles signos o síntomas de los efectos malignos de la vacuna. El estudio urgente de la vacuna y la rueda de prensa fueron necesarias porque el fin de semana el responsable de estrategia de vacunación de la agencia, Marco Cavalleri, había hecho declaraciones a la prensa italiana en las que reconocía que había un vínculo claro entre los coágulos y la vacuna de AstraZeneca.
lo que llevó a casi todos los países que la administran a parar totalmente en parte su utilización, a la espera de este análisis específico en el que ha tenido que participar un comité especial de expertos. Según la EMA, hasta ahora la mayoría de los casos de trombos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años, pero a pesar, hoy se actualizó. Me chocan estos medios que hacen esto. Me perdí. Aquí está. Pero a pesar de ello, la incidencia es tan baja que no se han podido confirmar factores de riesgo específicos como la edad, el sexo o el historial médico previo de trastornos de coagulación, ya que los eventos raros se observan en todas las edades y en hombres y mujeres. Por ello, la responsable de la agencia recomendó que estas posibilidades se tengan en cuenta. Es importante que tanto las personas vacunadas como los profesionales de la salud conozcan los síntomas de estos trastornos inusuales de la coagulación de la sangre y puedan detectarlos rápidamente para minimizar el riesgo, explicó. Y mientras la EMA seguirá supervisando toda la información científica disponible sobre la efectividad y seguridad de todas las vacunas autorizadas. Y si llega el caso, emitiremos otras recomendaciones, si es necesario, siempre basadas en pruebas sólidas. Para justificar la confusa situación creada por esa mezcla de sobreinformación y poca transparencia, ha sido reafirmar la validez de sus protocolos. Este caso muestra que nuestro sistema de farmacovigilancia funciona. Estos eventos muy raros e inusuales fueron recogidos, identificados, analizados y hemos hecho una recomendación clara basada en la ciencia para permitir el uso seguro y eficaz de la vacuna. El problema es que las informaciones se han difundido de forma fragmentaria y los países han tomado decisiones en todas las direcciones, a veces contradictorias. La EMA ha revisado en detalle un total de 62 casos de trombosis del seno venoso cerebral, coagulación de la sangre en el cerebro, y 24 casos de trombosis en la vena esplénica, 18 de los cuales fueron fatales, y entre ellos no pudieron identificar factores de riesgo específicos con base en los datos actuales, por lo que el PRAC no recomienda ninguna medida específica para reducir el riesgo. Esto es lo que está pasando. Esto provocó todo este desmadre de la vacuna de AstraZeneca. España limita la vacunación con AstraZeneca a personas mayores de 60 años. Y miren, yo nada más vi ojalá, es que es difícil porque, a ver si puedo encontrar esa declaración. Si la encuentro, la coloco al final del video. Era un videíto. Un inmunólogo que trabaja en Estados Unidos estaba explicando con numeritos. Más o menos decía lo siguiente, igual, para dar el ejemplo de lo que él decía. A ver, agarren ustedes a 9 millones de personas. Bueno, vamos a hacerlo con el ejemplo de 1 millón de personas. Agarren ustedes a 1 millón de personas. ¿Ya tienen a 1 millón de personas? Bueno, metan en ese millón de personas a una persona. Es más, metan a 60 personas infectadas de COVID. Y díganme cuántas personas de ese millón van a morir. Ahora, metan ustedes en 1 millón de personas 60 vacunas que vayan a provocarle un daño a las personas que la tengan. 60. Vacunan a todos y a 60 les va a hacer daño. ¿Hay o no hay una relación muy clara del beneficio que tiene la vacuna? Es evidente, ¿no? O sea, si vacunas a 9 millones de personas todavía, a 9 millones de personas, y de ese 9 millones de personas, 60 presentan este cuadro, es muy triste. Qué fuerte. Y mueren 22, qué fuerte. Pero, ¿y si no las vacunas? ¿Cuántas personas de esas 9 millones se van a morir de coronavirus? Esa es la relación que se tiene que hacer. ¿Cuál es el beneficio ante el riesgo?
indudablemente el beneficio es mucho mayor. Y es así de claro. Esto sí es lo importante, esto es muy importante, porque si de por sí hay un montón de gente en México que no se quiere vacunar, si esto no lo explica claramente el gobierno y ayuda a que la gente tenga confianza para ir a vacunarse, aunque se trate de AstraZeneca, las cosas se pueden poner color de hormiga. Si no hace algo para dar confianza, estratificar por edades el uso de esta vacuna para tal, esta para tal, la gente puede dejar de ir a vacunarse. Y eso no le conviene a nadie. Pero no, estamos perdiendo el pinche tiempo con un debate absurdo que no llevó a nada el día de hoy. ¿Ya vieron Twitter cómo está? ¿Alguna conclusión del tema? Ninguno. Todo sigue igual. Los dos bandos montados en su macho. Loret de Mola haciéndose la víctima, López Obrador victimizándose, y ya, y de ahí no lo sacas a ninguno de los dos. Esto es importante. Hay que darle prioridad a lo importante, ¿no? Primero esto. A ver si siquiera hoy el baboso ese que está ahí en las conferencias de las 7 sale a mencionar el asunto y más o menos le explica a la gente por qué no debe paniquearse con esto y por qué es importante que se vayan a vacunar. Saludos, compas.